Bueno, como siempre, vamos a empezar con algunos ejercicios de la clase pasada que nos tocan esta oportunidad. eh, Capacitores, ¿está bien? Entonces, son varios ejercicios cortitos, muchos de ellos, pero que la intención es ir planteando los distintos tipos de ejercicios que se van a encontrar en la guía o en los parciales. Y la forma de resolverlo va a ser similar, más allá que alguno u otro puede ser más o menos difícil. Bien, entonces vamos, si alguien tiene dudas, por favor, interrumpa. Ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Mm? Ahí alguien está escribiendo, no sé si... Ah, gracias. ¿Grabamos, Diego? Ahí pongo a grabar. Dale, genial. Poné vos para grabar porque yo no sé si en algún momento se me va a cortar y no sé si se corta la grabación que. Dale. Listo. Bueno, ahí tiene el ejercicio entonces. Cuando se aplica diferencia potencial de 150 volt a un capacitor de placas paralelas, estas tienen una densidad de carga superficial de 30 nanocoulomb por centímetro cuadrado. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? Es decir, a partir de saber cuál es la densidad de carga y la diferencia potencial, tenemos que saber cuál es la diferencia de distancia entre las dos placas. Fíjense que para resolver estos tipos de ejercicios, siempre tienen que encararlo más o menos con el mismo set de herramientas. Y las herramientas que vamos a utilizar para estos ejercicios son las dos primeras ecuaciones. Ustedes ya saben que la diferencia de potencial es igual a la distancia por E. Esto sale de asumir que el campo eléctrico en el capacitor es uniforme. Esta primera ecuación. Entonces, si el campo eléctrico es uniforme, la diferencia de potencial es la distancia por el campo eléctrico. Después, la otra ecuación importante, la segunda, que relaciona el campo eléctrico con la densidad de carga. Esto lo obtuvimos en clases pasadas, aplicando la ley de Gauss, y es parte de las explicaciones teóricas que nos dio Diego. Si ustedes se encuentran con un ejercicio de este estilo en un parcial, tienen que iniciar utilizando estas dos ecuaciones, ¿me entienden? Entonces, sabiendo la diferencia de potencial y la densidad de carga, fíjese que tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, tres incógnitas, porque E lo puedo sustituir, ¿no? Pero sigma y delta B son datos, en este caso, entonces puedo obtener D. Justamente lo que hago en la siguiente ecuación es despejar, reemplazar, perdón, E, el campo eléctrico, sigma dividido epsilon sub 0, y después despejo D para obtener finalmente el resultado. Entonces, a partir de la diferencia potencial y saber cuánto es la cantidad de densidad de carga que tengo en las placas, obtengo la diferencia de distancia entre ellas. Acá fíjese que hay una pequeña trampa, que la densidad de carga está especificada en centímetros. Eso obviamente no lo podemos usar, porque recuerden que epsilon sub 0 está en metros. Entonces, necesito convertir esto en metros. Como acá el centímetro está dividiendo al cuadrado, lo que tengo que hacer es multiplicarlo. Lo multiplico por, como está acá abajo, por 100. ¿Está bien? Perdón, por 100.000. Paso de 30 nanoculos a 300 microculos. ¿Por qué tengo que, digamos, cómo lo puedo pensar? Si yo tengo la densidad, la cantidad de carga en un centímetro cuadrado, en un metro cuadrado, la cantidad de carga que voy a tener va a ser, la cantidad de carga que vamos a tener va a ser la suma de todas las
cantidad de carga de cada uno de los centímetros cuadrados que componen ese metro cuadrado. Entonces, es la multiplicación. Ahí pregunta Juan, la segunda fórmula, ¿qué dice? Supongo que te referís a esto, ¿no? Este es el campo eléctrico. Es el campo eléctrico. Sigma dividido Epsilon en cero. ¿Cuál es tu duda al respecto? Sigma es siempre la densidad de carga. ¿Mm? Superficial. Nosotros tenemos tres densidades de carga. Lineal, lambda. Superficial, sigma. Y volumétrica, rho. Los símbolos son siempre, usamos siempre lo mismo justamente como para que quede uniformizado y nos entendamos. Por eso directamente puse signo. Claro, de la distancia. Sí, ahí pregunta Johnny si D es la distancia, sí, es la distancia de. Marcos, Sí, ¿podrías repetir el pasaje que hiciste ahí abajo de nanocoulomb por centímetro a la -2 a claro, microcoulomb? Porque no lo entendí esa parte. porque tengo que multiplicar por 100.000. ¿Por qué? Porque, em, claro, hay distintas formas de pensarlo, ¿no? Digamos, si vos mi forma de interpretarlo más física, digámoslo, es que si yo estoy en un centímetro, tengo 30 nanocoulombs, en un metro cuadrado tengo la suma de de todas las cargas acumuladas de cada centímetro cuadrado. Entonces tengo que sumar, multiplicar por la cantidad de centímetros cuadrados que hay en un metro cuadrado. Y eso es 100%. Entonces 100% es 10.000. Y ahí me queda justamente, paso de 30 nanocoulomb a 300 microcoulomb. Esa es la forma más, a partir de la propia idea de lo que es la densidad de carga, ¿está bien? Si no, lo que puedes pensarlo es que si vos tenés, el que lo voy a escribir, ¿eh? Esto, lo que podés hacer es multiplicarlo por 10.000 centímetros cuadrados dividido un metro. Este segundo término que agregué, es en realidad vale 1, porque es un equivalente, ¿no? Un metro cuadrado entra en 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, cuando multiplicas esto, lo que te termina quedando es el metro cuadrado. ¿Está bien? ¿Entiende entonces cómo hacemos el pasaje? Sí, sí, gracias Marcos. Más o menos siempre usamos los mismos símbolos para no complicarlos. D siempre la distancia entre las placas, sigma siempre la densidad de carga superficial, E siempre es el campo eléctrico. Acá la única diferencia es que delta B, ahora le llamamos delta B como diferencia potencial, pero como lo vamos a usar mucho, 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 ya directamente le sacamos el delta y nos queda B corta, y es la diferencia de potencial en B corta. Solamente es un pequeño cambio para ahorrar espacio de escritura o tiempo de escritura, ¿me entienden? En sí, hasta ahora B podía ser el potencial, y después estaba la diferencia de potencial, y por eso se distinguía con el delta, pero ya más adelante no tiene sentido. Bueno, ahí hay alguien más escribiendo, así que voy a esperar un ratito, y si no, ya pasamos al siguiente ejercicio. Ese pasaje no está mal. ¿Vos decís de las unidades? Por favor, dame más. ¿Y cómo debería ser, José? Porque si me decís que está mal, dame una pista en qué me equivoqué. Lo voy a volver a calcular por la duda, pero porque lo hice de memoria.
Es lo que yo hice recién. No, claro. Pero es 1 dividido centímetro, José. Acá, como lo tenemos acá, es centímetro a menos 2. En sí, 1 sería el cuadrado, pero está abajo. Entonces, a la inversa de lo que vos estás planteando ahí. A ver si estás de acuerdo con eso. Fíjate. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo entonces? Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Este es así de cortito, digamos. Ahí está. Estos son ejercicios muy, muy típicos que están en la guía, en los parciales, en los finales, en todo, digamos. Y lo que hay que hacer es encontrar, para el circuito que tenemos en pantalla, hay que hacer 2 cosas. Primero, encontrar la capacidad equivalente entre los puntos A y B. Y después, calcular cuánto es la carga en cada capacitor si se aplica un dado potencial, una dada diferencia potencial entre los puntos A y B, que es de 15 volts. Bien, el primer punto es muy sencillo, miren. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asociar, conociendo cómo es el comportamiento en serie y en paralelo, cada uno de esos capacitores, y obtener una capacidad equivalente al conjunto. Entonces, esto Diego lo explicó en la clase pasada, en la clase teórica. Si tenemos 2 capacitores, como los que tenemos acá, miren, en serie, decimos que están en serie porque comparten uno de sus terminales, que casualmente lo voy a poner en rojo para que lo vean bien, es este terminal. Están unidos en ese terminal y en los extremos no, por eso decimos que estamos en serie. Cuando están en serie se suman las inversas. Bien, es decir, el resultado del capacitor equivalente de 2 capacitores conectados en serie es la inversa de la suma de las inversas. Y si tengo 2 capacitores en paralelo, como es este caso, esperen un segundito, bueno, sería esta combinación, el capacitor equivalente de estos dos en paralelo a este. Y cuando están en paralelo, la característica, ahí está, es que comparten los mismos terminales. ¿Ven? Compartirían este extremo y este extremo. Y cuando los tengo en paralelo, lo que se hace es suma, el capacitor equivalente, la suma de la capacidad de cada uno. Suma lineal, digamos. Sabiendo eso, lo que ustedes tienen que ir haciendo es resolviendo de manera metodológica este circuito. Primero van a los 2 capacitores más fáciles de resolver, que justamente son estos dos, y calculamos su capacidad equivalente. Por eso la llamamos CEQ1, equivalente 1. Después, lo que hacemos es sumamos en paralelo la capacidad equivalente 1 y el 6 microfaradios, que es lo que tenemos acá. Capacidad equivalente 1 más 6 microfaradios. Y por último, sumamos todo. El resultado, eso no me salió, esperen que lo pongo en verde. El resultado de C equivalente 2 sumado en serie a 20 microfaradios, creo que tenemos acá. Cuando digo que sumamos en serie para los capacitores, la suma es igual a 1 a la inversa de la suma de las inversas. Que cuando lo resolvemos nos queda lo que tiene ahí. ¿Está bien? Tengan en cuenta que para los capacitores, cuando están en serie se suman las inversas, cuando están en paralelo se suman los valores directamente. Vamos a ver otros elementos que es de manera distinta la suma en conexión serie y en conexión paralela. Eso lo vemos después, pero ya voy avisando para que no se confundan. ¿Eh?
Entonces, voy a borrar lo que tenemos acá, todos estos circulitos. Entonces, la capacidad equivalente 1 es la suma en serie de 15 y 3 microfaradios, que nos da 2,5 microfaradios. Lo sumo para obtener la capacidad equivalente 2 en paralelo a los 6 microfaradios, tengo 8,5 microfaradios, y después lo sumo nuevamente en serie a los 20 microfaradios y me da 5,96 microfaradios. Con eso obtengo entonces, la capacidad equivalente. Acá Juan, estoy viendo los mensajes que dice, la suma de la simplicidad, claro, sería el resultado CX1, que preguntó Juan, es la inversa de lo que escribiste. Lo voy a escribir acá arriba si ya queda. Y no le pido que esto lo vean en la teórica, ¿eh? Que revisen la teórica, la presentación de Diego, que ahí estaban. Digamos, CX1 sería igual a 1 dividido 15 más 1 dividido 3 elevado a la menos 1. Acá me faltó. Ahí está. Eso sería la suma en serie para capacitores. ¿Bien? Vamos a la consigna que me pidió Nicolás. Tengo 4 capacitores conectados como se muestra en la figura, y en el punto A hay que calcular la capacidad equivalente. Y en el punto B tengo que calcular la carga en cada elemento y se aplica 15 volts. Después yo esto lo subo al campus, están todas las presentaciones, esta está en el campus también, ahí donde Diego pone las presentaciones teóricas, si ustedes tienen los ejercicios. Ahí Nicolás está escribiendo, decime si hace falta explicar algo más, si no, seguimos con el punto B. Mientras tanto, entonces, para resolver No, fíjate arriba, son todos ejercicios del Serway estos, ¿eh? Ahí pongo, ves, ejercicio 23, capítulo 4 del Serway. Electroestática, vieron que hay distintas versiones del Serway, ¿eh? Y va cambiando, no, me fijé, versiones previas no tienen los mismos ejercicios, les aviso por la duda. Parece que cambió el traductor o cambió la edición, pero no tienen todos los mismos. Uy, no, te lo debo eso, para que me tengo que fijar. Tengo la edición 9, pero es únicamente los capítulos de electrostática. La edición 9. Igual, como le digo, ahí tienen, estos ejercicios ya están en el campus. Los de hoy no, los pasados. Así que ahí lo pueden ver, ¿eh? Bueno, continuamos entonces con el siguiente punto. Perdón, antes que quería decirle. Entonces, si tienen que resolver una asociación de capacitores, hay dos cosas que se tienen que acordar. La suma en paralelo y la suma en serie. Si no la saben, porque están en un parcial y por algún motivo se olvidaron de tatuarse mentalmente la suma en serie o la suma en paralelo, lo que tienen que hacer es deducirla. ¿Bien? ¿Cómo la deducen? Y más o menos para deducirla tienen que acordarse de dos cosas, que es lo mismo que está acá, para resolver la parte B. O tres cosas, perdón. Primero, ya saben que la carga en un capacitor es C por B. Eso es parte de la teórica. Eso es importantísimo, no se lo pueden olvidar. Después lo que tienen que saber es que si tienen dos capacitores, como lo que están acá, conectados en serie, la carga en uno es igual a la carga en el otro. Y si están en paralelo, comparten la tensión. ¿Está bien? Nuevamente, C por B igual a Q, que es lo que tenemos ahí arriba,
es la ecuación principal de un capacitor que siempre se cumple, pero después depende de su forma de conexión si si dos capacitores comparten la carga o la tensión. Si están en serie, comparten la carga. Si están en paralelo, comparten la tensión. Así tienen la misma tensión. ¿Por qué? Miren esto. Si están en paralelo, vamos a usar a este circuito como ejemplo, como están acá, estos dos terminales tienen el mismo potencial, porque están unidos por un cable. Nosotros los cablecitos estos los asumimos como equipotenciales. Entonces tienen el mismo potencial. Y voy a estos dos, también tienen el mismo potencial. Entonces, obligatoriamente, si están en paralelo, los terminales están al mismo potencial, porque se unen por equipotenciales. Ahora, ¿por qué si están en serie tienen la misma carga? Porque fíjense que si tomamos esta partecita, ¿bien? Digamos, las dos placas internas de este capacitor y de este capacitor, fíjense que está aislado, es un sistemita aislado. Entonces, si yo induzco, esperen, esperen que no es fácil. Si acá pongo cargas positivas, voy a inducir acá cargas negativas, que a su vez van a inducir en este polo cargas positivas, y finalmente acá cargas negativas. Entonces, si están en serie, la cantidad de cargas positivas acá va a ser igual a la cantidad de cargas negativas acá, va a ser igual a la cantidad de cargas positivas acá, e igual a las cargas negativas acá. Si ven, las cargas acumuladas en este capacitor y en este capacitor tienen que ser iguales, obligatoriamente. Si acá tengo más cargas que acá, significa que tengo un desbalance en la islita que me queda en el medio, y eso no es posible por la conservación de la carga. Entonces, no me queda otra que cuando tengo dos capacitores en serie, compartan la carga. Esas dos cosas que le acabo de contar son lo más importante para resolver este ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a resolverlo. Todo el conjunto, lo calculé hace un ratito. Entonces, directamente la carga, que es esta primera ecuación, la carga acumulada va a ser la capacidad equivalente multiplicada por 15 volts, donde 15 volts es la diferencia potencial aplicada. Bien, ese es sencillo. Ahora, nuevamente, como yo ya sé que tengo esta carga aplicada a un capacitor de 20 microfaradios, en serie, a un capacitor de 8.5 microfaradios, que es la combinación de esos tres, ya sé que tengo la carga del capacitor de 20 microfaradios y la de la combinación de tres capacitores. Es decir, la carga acumulada del capacitor equivalente es igual a la carga del 20 microfaradios y la carga del capacitor equivalente número 2. Ahí está representado, ¿no? 20 microfaradios y capacitor equivalente 2. Porque justamente por lo que explicamos antes, cuando están en serie, se conservan las cargas. Entonces, a partir de esto, puedo determinar, utilizando la ecuación característica del capacitor C por B, puedo determinar cuánto es la tensión en el capacitor de 20 microfaradios y en el capacitor equivalente número 2, de 8.5 microfaradios, que es lo que tenemos en el tercer punto. Es decir, de esos 15 volts, se van a organizar en el circuito. Una parte cae en la combinación del capacitor número 2, que es la que tengo acá conformada por estos tres capacitores, y otra parte cae en el 20 microfaradios. ¿Cómo lo calculo? A partir de cómo sé sus valores y la carga que ya sé que tiene que ser igual en los dos. Entonces yo obtengo 10.52 volts en la combinación. Si hago lo mismo para, esto vamos a la siguiente hoja, si hago lo mismo para el capacitor de 20 microfarads, me quedan 4.47 volts.
¿Por qué hice eso? Porque ahora sabiendo que tengo 10.52 volts aplicado a este capacitor, a la combinación de estos tres capacitores, lo que puedo hacer es calcular cuánto es la carga en el capacitor de 6 microfaradios, porque justamente ya sé cuánto cae en sus bornes, y obtengo, utilizando que la carga es C por B, obtengo 63.2 microfaradios. Hago lo mismo para el capacitor equivalente número 1. ¿Cuál es el capacitor equivalente número 1? Es este. Y la carga acumulada del capacitor equivalente número 1 va a ser igual a la carga acumulada del capacitor de 3 microfaradios y la carga acumulada del capacitor de 15 microfaradios. Entonces, como ya sé que le caen 10.52 volts a esta combinación, multiplico por el capacitor equivalente de 2.5 microfaradios, tengo 26.3 microculos. Con eso entonces ya obtení las cargas en todos los capacitores del circuito. Bueno, ahora espero sus consultas. Díganme qué les parece. Este es un ejercicio muy típico que nos gusta tomar con Diego. ¿Hay dudas o seguimos? ¿Tan buena fue la explicación o fue tan mala? Porque siempre cuando hay duda puede ser las dos razones, ¿eh? ¿Entendió? Bueno, una alegría. Bien, entonces sigamos un poquitito más. Siguiente ejercicio. Um, Vemos, son ejercicios cortitos, uno de cada uno, de los distintos tipos que nos vamos a ir encontrando en la guía. Este es muy corto, la verdad. Tenemos un capacitor de 3 microfaradios que se conecta a 12 volts. ¿Cuánta energía se almacena en el capacitor? Y después, ¿qué pasa si se conecta a una fuente de 6 volts? Bueno, es muy trivial este ejercicio, pero lo puse porque es uno de los tipos de ejercicios que pueden encontrar en la guía. ¿Cómo se calcula la capacidad, la energía almacenada en un capacitor? Bueno, ahí tenemos las tres ecuaciones posibles que son siempre las mismas, ¿no? Pero que la energía almacenada está dada por la carga por la tensión dividido 2. Después puedo reemplazar una o el otro, y ahí me queda, que es un medio de C por D al cuadrado o un medio de Q al cuadrado dividido C. Ustedes pueden usar el que quieran. En este caso, como el dato de la capacidad y la tensión, lo que conviene es usar la primera ecuación y obtienen, bueno, en el primer caso 0.216 y en el segundo caso 54 microjoule. La unidad de energía, recuerden que es joule. Y fíjense que hay una relación de 4 entre uno u otro, y esto se da justamente porque tenemos la tensión al cuadrado, y en un caso es el doble que en el otro la tensión. Entonces, cuando está al cuadrado, la diferencia termina siendo 4 veces. Este es un ejercicio muy cortito, solamente lo uso como para introducción a lo que vienen después, que es un poquito más difícil. Bien, esto también es otro tipo de ejercicio que tiene que ver con ejercicios de diseño, digámoslo así. Hay un capacitor de placas paralelas que se elabora con material dieléctrico cuya constante dieléctrica es de 3. Es decir, ya me está diciendo que el material dieléctrico, el épsilon relativo es 3, y cuya resistencia eléctrica es 2 por 10 a la 8 volt por metro. 2 por 10 a la 8 volt por metro es el campo eléctrico máximo que soporta ese aislante, ese dieléctrico.
Si ustedes le ponen un campo eléctrico mayor, lo rompen. Es decir, que se degrada el material, salta una chispa, la continuación es impredecible, digamos. La capacidad deseada es 0,25 microfaradios y el capacitor debe resistir una diferencia de potencial máximo de 4 kilovolts. Determine el área mínima de las placas de dicho capacitor. Bueno, ¿por qué digo que esto es de diseño? Porque justamente hay que ver cómo determinar el área del capacitor. Entonces, es una idea de diseño porque hay que construir el capacitor, ¿me entienden? ¿Cuáles son los datos importantes? Tenemos la resistencia eléctrica del material, tenemos la diferencia potencial máximo que se quiere aplicar. Entonces, como sabemos esos dos términos, yo puedo calcular a través de esta ecuación, miren, cuánto es la distancia mínima entre las placas. Porque tengo B, que es la tensión aplicada, la diferencia potencial aplicada al capacitor, y E, que es la resistencia eléctrica. Justamente la resistencia eléctrica, nuevamente repito, es el campo eléctrico máximo que puede soportar. O es la diferencia potencial por milímetro o por metro, como está especificado acá, que puede soportar. Justamente son equivalentes las dos formas de pensarlo. Y lo que obtengo entonces es que B es igual a E por D, donde B y E son datos. Entonces, a partir de eso, puedo obtener cuánto es la distancia que tiene que tener el capacitor entre sus placas para soportar 4 kilovolts. Después uso la ecuación de diseño del capacitor, de placas paralelas, donde el epsilon sub R y el epsilon 0 es A por D, A dividido D, perdón, donde A es el área y D la distancia entre las placas. Entonces, fíjense que este tipo de capacitores donde se involucra la resistencia eléctrica y se tiene que diseñar un capacitor, estas son las dos ecuaciones que no se pueden olvidar. Sencillamente, entonces, primero calculo la distancia entre las placas, 4 kilovolts dividido 2 por 10 a la 8 volt por metro. Fíjese que me termina quedando. Es epsilon sub R es la constante eléctrica del material, que es 3 para este caso. ¿Está bien? Y después tengo, ahí calculé D, y después de la primera ecuación de la capacidad, despejo el área. De aquí, despejo el área y calculo el área. Listo, con eso ya tienen resuelto el ejercicio. Porque la capacidad era un dato, la capacidad de densidad era un dato, epsilon sub R es un dato, epsilon sub 0 también, y D lo calcularon a partir de cuánta tensión, diferencia potencial soporta ese aislante. Muy bien, bueno. Continuamos con el siguiente, ¿eh? Este ya es el último de los ejercicios. Tengo un capacitor de placas paralelas, ¿no? 2 nanofaradios, que carga una diferencia potencial de 100 volts. Y luego se aísla. El material dieléctrico entre las placas es mica, con una constante dieléctrica de 5. ¿Cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica? ¿Cuál es la diferencia potencial a través del capacitor después de que la mica se retira? Estos son de los ejercicios más complejos que podemos encontrar con capacitores.
el tipo, por lo menos, de ejercicio más complejo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que apreciar bien en este enunciado cuando dice esto? Miren, ¿cuándo se aísla? ¿Qué significa que se aísla? Es decir, uno tiene un capacitor de placas paralelas de 2 nanofaradios y se carga una diferencia de potencial de 100 volts. Y después se aísla. Entonces, ¿qué dato me está dando si dice que se aísla? Eso es lo más importante que tienen que entender. Cuando se llena, dice ahí. Bueno, ¿se llena de qué, no? Esa sería la otra descripción. Y además uno podría definir bien qué significa llenar. Llenar significa agarrar un balde y llenarlo de agua. Un capacitor, si es ideal, no se llena. Uno puede meterle tantas cargas como quiera, si es ideal, ¿no? Si no, se puede romper el aislante cuando uno llega a muy alta tensión. Se aísla, digamos, uno pone tensión, imagínense que agarra el capacitor, agarran una fuente de tensión, lo ponen con la mano, no les salta ninguna chispa, y después de un tiempito, dejan que todo llegue a un régimen estacionario, y después de un tiempito lo sacan. Eso significa estar aislado. Significa que los terminales del capacitor están al aire. Si los terminales del capacitor están al aire, cualquier cosa que hagamos para modificar su geometría o su capacidad va a realizarse siempre manteniendo constante la carga. ¿Por qué? Porque justamente sus terminales están aislados, la carga no se puede ir, ¿entienden? Como no se puede ir, no puede cambiar la carga. En la simulación nosotros le mostramos un programita en la clase pasada, el Phelps de la Universidad de Colorado, si no me confundo, donde justamente se podía seleccionar un punto donde los terminales del capacitor se mantenían aislados, es decir, no estaban ni conectados a una fuente ni a una carga, ni a una lamparita. Como estaban aislados, las cargas no se movían, y si no cambia eh, la capacidad, por ejemplo, aumentando la geometría, el área, o disminuyendo la distancia entre las placas, va a cambiar la tensión, porque Q se tiene que mantener constante, porque esta ecuación que tenemos acá, esperen, esta ecuación no cambia, siempre se mantiene. Esa ecuación es la ecuación característica del capacitor, ¿entienden? Siempre se cumple. Entonces, si Q se mantiene constante, porque no hay lugar para dónde ir, lo que tiene que variar, y si varía B, tiene que variar necesariamente la capacidad. Si, al contrario, tengo el capacitor conectado a una fuente de tensión, B es constante y lo que cambia es Q. Esto es lo mismo que le mostré en el video del MIT, no sé si recuerdan de la clase pasada, que era una experiencia muy bonita, donde ellos cambiaban durante la experiencia la distancia entre las placas de un capacitor de placas paralelas circulares. Y veían justamente cómo se movían las cargas o cómo se movía el potencial. Eso es lo que me presenta aquí. ¿Bien? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, donde hay un estado inicial y un estado final, siempre lo que tienen que ver es si el capacitor está o no aislado. Si está aislado, las cargas se mantienen constantes. Si está conectado a una fuente, la tensión se mantiene constante. Y ahí calculan los parámetros para el estado inicial y los parámetros para el estado final. Entonces, en el primer punto me dice, ¿cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica? Imagínense que ustedes pueden sacar la hoja de mica. Tienen el capacitor de placas paralelas, van, agarran la hoja de mica y la sacan. Lo que tienen que saber entonces es que ahí va a tener que realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque va a cambiar la energía almacenada en el capacitor antes y después de sacar esa placa. Entonces, si hay un cambio de energía, es porque alguien generó trabajo, porque la energía, recuerden que siempre se mantiene, digamos, la sumatoria de energías es igual al trabajo realizado. Entonces, si uno cambia la energía, es porque está poniendo o sacando energía al sistema, y eso se hace por el trabajo, y entonces podemos responder a la pregunta número A, ¿cuánto trabajo se necesita? ¿Cómo? Nuevamente viendo la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado final. Siempre los estados, hasta este punto, lo vemos de régimen estacionario. Significa que no hay transitorio. Lo vemos cuando ya
está en un estado constante, llamémoslo. Y el punto B, ¿cuál es la diferencia potencial a través del capacitor después de que la mica se retira? Es decir, calcular sin mica cuál es B. Eso lo vamos a ver si sabemos cuánto es C y manteniendo constante la carga. Vamos a resolverlo, ¿eh? Ahí está, miren. En el estado inicial, yo sé que como dato, me dan, miren, vamos a repasar los datos. Tensión y capacidad. Y constante dieléctrica de 5. Esos son los tres datos que tenemos. Entonces, la carga inicial es C por B, 200 nanocoulomb. Acá. Con esto yo puedo calcular cuánto es la energía acumulada inicial. La carga final, el capacitor final, perdón, va a estar dado por un capacitor que es 5 veces más chico, porque justamente el capacitor inicial y el final se relacionan por la constante dieléctrica del dieléctrico. Y si tenemos una constante dieléctrica de 5, el capacitor con dieléctrico va a ser 5 veces más grande que el capacitor sin dieléctrico. Por eso tengo que dividir por 5. Y obtengo la capacidad de 0,4 nanofarads. Ahora, la carga se mantuvo constante. Entonces yo puedo calcular cuánto fue la energía final. ¿Cuánto es la energía final? Teniendo las dos diferencias, puedo calcular el trabajo realizado. Directamente es la diferencia entre las dos energías. Final menos inicial. El ejercicio se resuelve de una manera muy sencilla. El álgebra es muy, muy sencillo. Lo que tienen que apreciar bien es qué es lo que se mantiene constante. Y recordar que C por B igual a Q es la ecuación que no se pueden olvidar del capacitor. Y después para calcular la tensión sobre el capacitor, después de sacar la mica, sencillamente agarro la carga, nuevamente voy a la ecuación característica, C por B igual a Q, tengo que despejar B, paso la capacidad dividiendo, entonces carga dividido capacidad es la tensión, que para este caso es 500 volts. Y ahí ya termina el ejercicio. Nuevamente, entonces verificamos el resultado. Lo que vemos es que como se mantiene constante la carga, aumenta la tensión cuando disminuyo la capacidad. Bien, con eso entonces estarían los ejercicios, el repaso, digamos, de capacidad. Díganme ustedes qué les parece. ¿Se entendió todo? ¿Quieren que reforcemos algo? Miren que pronto viene el parcial, ¿eh? Diego no lo dijo, pero ya viene. Repito la parte B. Bien, la parte B vamos a denunciar solo para que quede un poco. ¿Cuál es la diferencia potencial a través del capacitor después de que se retira la mica? Yo en la parte A calculé cómo sería el capacitor, 0,4 nanofaradios. Lo sé porque el capacitor con mica de 2 nanofaradios, y ya sé que se relaciona con el capacitor sin mica por la constante eléctrica de la mica, valga la redundancia. Y es el 5, entonces 2 nanofaradios dividido 5 es la capacidad final, 0,4 nanofaradios. Entonces, como sé que la carga se mantiene constante y todos se relacionan siempre con la ecuación característica del capacitor C por B igual a Q, despejo la tensión y obtengo 500 volts. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, si ahí estamos bien, y antes de pasar a la teórica, vamos a relajarnos un poquito. Ahí Axel, nuestro querido ayudante, está preparando un script para demostrar también cómo es el comportamiento de los capacitores.
vectores, en Octavia, si ustedes tienen otro ejemplo, y lo pueden usar si tienen alguna duda. Está en proceso, esperemos que después le pongamos más funciones a este script, pero a ver si está por ahí Axel, puede mostrar